Hola, estoy grabando por internet y tengo unas preguntas. ¿Listo? ¿Qué prefiere, un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Infierno de verdades. ¿Así la verdad duela? ¿Prefiere el infierno? Sí. Entonces, ¿cómo hace para vivir si usted vive en una mentira? ¿Cómo? Todos viven en una mentira, ¿no? Mm, no creo. ¿Usted cree en los números? ¿En los qué? Números. Los números. ¿Creer en qué sentido? Porque una cosa es creer y otra Creer, cosa es lo que existe. creer en el concepto de uno, 2, 3 y esas cosas. ¿Cree en ello? Bueno, exacto, era lo que quería preguntar. ¿El concepto o el método para lo que lo usamos? Para contar cantidades. Porque si es No. para contar cantidades, entonces sí creo en los números. ¿Y los números existen? Pues en teoría, ¿no? ¿Existen físicamente? Físicamente, sí, por cantidades. No, que si se pueden percibir. O sea, que si están en un entorno físico. Los números. Pero es que, de acuerdo a tu concepto, yo te lo comenté ahorita. En cuestión de cantidad, o sea, para percibir cantidades, sí, sí existe. Contamos una guitarra, dos guitarras, 5 pesos, usamos un sistema monetario. No, eso es Pero, mental. Eso no es pero los números, existencial. por eso, pero los números como una entidad, en sí una entidad pensante o así, no. Sí, Ese es que, que si los números son existenciales. sí, entonces sí. ¿Son existenciales? Existe, ¿no? No, porque no hay percepción de ellos. Usted tiene percepción numérica, o sea, el entorno le da la información. ¿Cómo? Que el entorno se le dé la parametrización de lo que necesita saber, no que se la imagine. ¿Existe? Sí. No existe porque los números nunca han existido ni existirán, ¿cierto? Todo es Ah, inventado, todo es imaginario. Y si no existen números, usted tampoco existe, ¿cierto? en teoría, No, en teoría no, porque usted no es una representación numérica, no tiene nombre de identificación. pero pues existo por ser un ser. Por eso te lo dije, Pero, de acuerdo pero, al pero concepto, al por eso. Pero aplicar si lo agarramos números, de una escala, de un por método eso. numérico para contar O sea, cantidades, sí a- existe. no, Pero a si lo nivel usas como mental, algo, por eso, a nivel mental es estable, pero a nivel físico no es existencial. Entonces toda su vida es una mentira porque se basa en números, pero hay algo que sí existe físicamente, que se imagina que es. chinga, a ver, ¿cómo? ¿Por qué me revolviste? Pues porque usted no nació aprendido, todo se lo inventaron, ¿cierto? No, lo conociste porque. Porque otro ser humano se lo dijo, no porque la naturaleza se lo haya indexado. ¿Sí ve el problema? Si la Lo que pasa naturaleza a es usted que. le da la información, no estuviéramos hablando. Exactamente. Bueno, de Por ahí eso. parte el dialecto, pero por ejemplo, hay necesidades fisiológicas como ir al baño y comer, ¿no? Asumimos Eso, que es creo ese que es tipo de fisiológico, ¿no? comportamientos, pero no es físico, es algo mental. Ah, entonces podemos sobrevivir sin comer mucho tiempo. Porque Mentalmente no, físicamente sí. por eso tú dices que todo lo que nos enseñaron fue, Es ahora sí mentira. que imaginario, Sí, lo al es. concepto que agarras. Sí. Pero digo, entonces lo que nos enseñaron para ir al baño, vestirnos, comer, eso que, o sea, Inventado es también, algo, claro. O sea, no es usted inventado, es algo, es una necesidad fisiológica, es algo real, ¿no? ¿No crees? no puede O ser o mentalmente puedes, digamos, no comer durante mucho tiempo. mentalmente sí es válido, pero físicamente no es real. A eso es lo que voy. Bueno, ya Mm. sabemos que todo es una mentira, pero hay algo que sí existe físicamente. ¿Qué se imagina que es? Algo que no se Físicamente, basa en números. el ser, no sé. No. Simplifícamelo. ¿Qué O cosa no dímelo, se, qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se la transforma. materia. No porque La está materia. aplicando números, no puede ser, casi. ¿Qué otra cosa? La materia es la única que no se destruye, solo No, se transforma. es la energía, ¿cierto? Es la materia, ¿no? Es la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. El problema es que no puede ser materia porque está aplicando números. Los materiales son cuantificables, la energía no. La energía es eterna y siempre ha estado y estará, ¿cierto? La energía siempre ha estado y estará, Sí. pero tuvo un principio, ¿no? No, Sí, porque no a lo que porque yo a sé, la, no porque por al ejemplo, apli- el principio de causalidad, no porque causa a y la- efecto, no porque eh, al aplicar principio ya está aplicando números. En cambio, si usted aplica energía es eterna y tiene más sentido. No tiene principio ni fin.
Es un estado constante y eterno. La energía, la chinga, ¿y en qué concepto viene? ¿O es una Pues ley? no es que Es sea la una ley, ley, es que o sea, toda la por men- ejemplo, sí, 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 o sea, si lo ponemos desde un concepto o sea, filosofando, lógico, pues no, yo no puedo, filosofando, sino lógico. bueno, lógico, no, no, incluso ponle tú que lógico no, porque hay cosas en el mundo que no son lógicas. O Es sea, que hay todo, muchas cosas, por es, ejemplo, lo que para mí es lógico puede que para ti no lo sea. Entonces, si nos basamos en no, cuestiones mentales, por podemos eso, caer en eso de que la materia es eterna. O bueno, en este caso la energía, como sí, bien lo la mencionas, energía. la energía. Y yo puedo tener otro concepto, en mi lógica puede caer de que no, no es Por eso, así, o ¿no? sea, por eso digo que a nivel mental no hay problema, el problema Sí, es a a nivel nivel mental, existencial. pero a nivel existencial, a lo que se sabe, a lo que tenemos, digamos que hasta ahorita aprendido o investigado, las ¿Sí? recopilaciones de todo yo que sepa, sí tuvo un comienzo la energía, ¿no? No, Tuvo un comienzo, sí. No pudo haber existido por siempre, no es eterno. es Porque si eterno. no, Le voy a decir sería... por qué, porque usted no nace aprendido, los conceptos que usted tiene son inventados, entonces todo lo que usted le han indexado es una mentira, pero no es culpa suya, es la energía que crea esas ilusiones. Un claro ejemplo son las computadoras procesan información, es energía, y ese tipo de estímulos se interpretan por unos y ceros, obviamente el uno y el cero no existen, pero son estímulos en los cuales los procesadores, los semiconductores, hacen ese tipo de ilusiones. Entonces físicamente las computadoras tampoco existen y no hacen esas cosas, pero mentalmente procesan información en la cual se expresa que es lo que conocemos como la internet, los teléfonos, los computadores y todo eso, ¿cierto? O sea que mentalmente sí existe, físicamente no. Eso es lo que Exactamente. tratas de O decir. sea, físicamente todo es energía pura, absolutamente todo, 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 todo. Y mentalmente lo que usted considere, ya es su realidad mental, ya que usted es el observador, usted asume que toma como verdad o mentira, pero es mental, no física. Pero entonces tocar algo, por ejemplo, yo toco esto ¿No es y real? físicamente no existe, no es real. No, porque es un estímulo que genera su cerebro. Si no hay observación, pues no hay que procesar. ¿Sí ve lo curioso de la energía? Otro claro ejemplo. Físicamente tampoco existe ni el tiempo, ni el espacio, ni el vacío. Y son los tres principios que asumimos para generar la realidad. Entonces el cerebro lo que hace es crear una matriz virtual para generar esa ilusión llamada vida. Porque ni la vida ni la muerte en un estado físico existen, curiosamente. Ok, ok, interesante, interesante. Sí, usted empieza a analizar toda la mentira y se empieza a dar cuenta que es así. Otro claro ejemplo, ¿usted conoce el fondo de microondas? Fondo de microondas. Sí. ¿Lo ha escuchado alguna vez? No. El fondo de microondas es la prueba que tienen del Big Bang, que es supuestamente el principio de todo, ¿cierto? Sí, sí. Y, bueno, si no ha visto, eso tiene un poco de... ¿O tiene un dispositivo para ver la imagen? ¿Cómo? Para que vea la imagen, el fondo de microondas. ¿Dispositivo, la computadora o cómo? Sí, o el celular, busque ahí fondo de microondas. Microondas. Sí, ya la vi. Bueno, ¿qué colores tiene? Varían las tonalidades, pero Muchos lo que... colores, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el problema con esa prueba o qué ve mal ahí, ya que sabe que todo es energía? No, no sabría decir. ¿El color existe? A lo que yo había investigado, creo que no. Porque Era algo de la óptica. el color en realidad es radiación. Entonces, la luz colisiona sobre el material y el residuo es lo que usted asume como color. Entonces, también Sí. es energía. Lo mismo pasa con el sonido. El sonido físicamente tampoco existe. Son vibraciones y ondulaciones que en el entorno generan ese tipo de ilusión por medio de los oídos, procesado obviamente por el cerebro. Simón. Entonces, partiendo en todo lo que percibimos, paradójicamente los números nos demuestran de que lo único que existe es energía. Chinga, 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 chinga. Al principio es caótico, pero ya cuando usted empieza a aplicar energía y no en números, empieza a tener sentido y coherencia. Pero a qué vas con energía? O sea, no, no entiendo nada bien.
O sea, por esa parte. Pues que todo es energía pura, en realidad, físicamente y mentalmente lo que usted considere ya asumir, en su mentira, obviamente. Sí, pero también asumir una verdad como absoluta, o sea, yo pienso que nada más hay una verdad, ¿no? Sí, se llama energía, es la única verdad. No, no, sí, 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 pero, o sea, O sea, es digamos, que, los propósitos y todo eso son mentales. El, ándale, exactamente, el esos son amor, la mentales. muerte, las necesidades, el consumir alimentos también son mentales. Varía un poco en cuestión de lo de consumir alimentos porque creo que eso es algo fundamental y biológico, ¿no? No No, te sigue puedes siendo saltar. energía. No, yo creo que, por ejemplo, creo que existe, como dices tú, la energía y Por si nos ejemplo, pasamos, por eso usted consume el alimento, cuando lo consume es un producto, está cuantificado, pero cuando sale no es el mismo producto, está ah, no, transformado, exactamente. porque las partículas energéticas las absorbe el Sí, cuerpo las para su absorbe el cuerpo. subsistencia. Lo mismo pasa con el agua y cualquier cosa. O sea, ese tipo Sí, de sí, materiales energéticos se transforman en el organismo para... Es brutal porque no solo el organismo, la naturaleza también hace lo mismo. Los planetas, las galaxias, es brutal. Pero todo es energía, realmente. sí, exactamente. Bueno, basándonos en ese concepto, sí. Pero de que no tengas necesidad de consumir energía, pues eso yo creo que ya no aplica, ¿no crees? Por ejemplo, el concepto Mentalmente sí la va a tener, pero físicamente no sucede en las acciones, es lo que me refiero. O sea, para que suceda algo tiene que haber un observador. Entonces, cuando está el observador, asume ese tipo de conductas. Si no hay observación, pues nunca suceden las acciones. Que es muy increíble ese tipo de ilusiones que se genera por culpa de la energía. bueno, eso sí. Pero entonces, comer, o sea, en esta cuestión, algún alimento que igual como dices tú es energía, ¿es fundamental o no? ¿O es una ilusión mental? Es una ilusión, pero generada para que tenga ese tipo de estímulos. Entonces, por ejemplo, las Pero computadoras. entonces, si necesitas de estímulos y no de energía, Bueno, ¿cómo? ese tipo de acciones se da es porque genéticamente viene programado. Entonces, cuando nace, Pero estamos hablando de que ya estás usando un concepto de genética. En sí, lo claro, que vienes, estás usando un concepto, ahora sí que de conocimiento que ya fue adquirido por otra persona y tú mismo lo dijiste. sí, Ahora sí que ese conocimiento no es real. Dijiste es que mental, es exacto. mental, es una, hasta cierto punto una mentira. Entonces, si lo basas toda energía, toda a energía, o tal vez lo estoy entendiendo yo mal, pero No, si lo no, basas toda energía. o sea, no es que se base, o sea, la existencia es energía y Ah, sí, mental, eso sin duda. y lo que es mental es cómo su comportamiento genera ese, digamos, como tipos de energía mentalmente para estructurar formatos y estructuras. O sea, Exacto. por ejemplo, Por un esa claro parte ejemplo, sí. las casas, ¿naturalmente existen? Sí. No, porque la naturaleza no le da el techo, no le da las paredes, son construidas, ¿cierto? Ah, exactamente. O Y sea, lo, naturalmente no. Como dices exacto, tú, no crecen, naturalmente no. pero se construyen. Exacto, entonces haga de cuenta que nuestro organismo funciona como las células, van generando estructuras y se va formando. Entonces cuando son concebidos eso es cuasi atómico y se va desarrollando y va generando la estructura, que es como hago de cuenta un árbol, va creciendo, pero es por medio de esos tipos de energía y genera esas estructuras. Sí, exactamente, ándale. Entonces, lo que han conocido las personas es mentira. Vives una mentira. Totalmente. O sea, el problema no es que sea mentira, el problema es que la energía nos hace creer en esa mentira, que es lo más increíble. Es una paradoja completa. Sí, porque sí está un poco confuso. O sea, por ejemplo, ahorita estás usando conceptos, obviamente, para explicar lo de la energía, ¿no? Pero son Es que conceptos el que ya problema han no es sido entender, descubiertos. sino comprender por qué hace ese tipo de acciones. Entonces, Ándale. paradójicamente hay que saber de física, psicología, estructuras, Sí, comportamientos, conductas, absolutamente casi todo. Porque para uno darse cuenta de la verdad, hay que saber toda la mentira. Y la verdad no es tan caótica como la gente a veces piensa. pues no, pero pues. Yo siento que ahí está el. ¿Y cuál es? Bueno, ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el propósito? Como dices tú, que la vida es algo mental. Sí, total. La muerte y la vida, Sí. nacer.
Entonces, Lo que ha aprendido es que el observador lo único que debe mantener es su energía cinética interna hasta cuando más pueda, mentalmente. o sea, es el Porque, propósito, porque el digamos, observador, porque todos los seres vivos que tengan un procesador o un cerebro también procesan información. A veces la sí, gente subestima a los animales, los insectos, y ellos también procesan información, es brutal. Cuando se empieza a analizar cómo ellos se comportan, tienen conductas racionales, aunque los consideren irracionales. sí. Entonces el concepto, como te mencionaba antes, en sí, de la vida o del ser, de existir, o Sí. de ser energía, ¿cuál es? O sea, No, lo que sucede es que físicamente obviamente todo existe, pero al ser sí, solamente energía es muy simple. Entonces la complejidad en los números. Entonces mentalmente lo que se podría hacer para que todo el mundo sea estable es cambiar la forma de pensar. Porque mucha gente dice que cobran por esto y esto, pero en realidad lo que la gente trabaja es por un mineral. O sea, el oro, los minerales que representan el dinero, sí. tangible. Entonces, si se cambia la forma de pensar, cambia el mundo, porque en realidad siempre hemos trabajado gratis. La naturaleza no nos cobra nada. Es más muy paradójico porque se utiliza el dinero y lo que están haciendo es contaminando más el medio en el entorno en el que la gente se desarrolla. Bueno, en cierto aspecto sí. De hecho, por culpa de los mismos números, se genera el deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero. Y no debería ser así porque por naturaleza, aunque seamos una especie, podemos subsistir de manera todos. Porque si es gratis, Pero de qué manera subsistirías? O sea, en pues esta sociedad. ¿O cuál total, sería? sí. En vez de utilizar eso, se puede unificar la moneda, se puede unificar el idioma, se puede unificar el territorio. El único Eh, incon- no, bueno, sí, tienes razón. Continúa, O continúa. sea, mentalmente se puede hacer. El Sí, problema en parte es la cultura. Pero si se llega a unificar todo, porque la internet lo está haciendo, pero donde se llega a hacer mentalmente a nivel territorial, todo el mundo tendría de todo y sería muy estable. O sea, es que a veces la gente se queja del sistema comunista y socialista. En papel funciona, pero desafortunadamente la corrupción es la que lo destruye. O no lo deja ser tan estable, porque en realidad sí es estable. Porque ya qué la cosa. información está, el conocimiento está. Pero al fin y al cabo, como dices tú, no es conocimiento que no es real, ¿no? O sea, es mentira. Por eso mismo, es mejor aún, porque la gente siendo consciente de la utopía puede transformar la energía a su conveniencia. Obviamente no la va a transformar toda, porque la energía es tan brutal y tan vasta que hace lo que se le da la gana. Pero se puede manipular de cierta manera para un fin en bien común. Pero yo siento que también vivir en una utopía no es tan, ¿cómo se diría? Pues Pues es un que concepto humano. No, siem- no, no es la mejor idea. pero Bueno, es en que lo siempre personal, hemos vivido una utopía, es lo paradójico. no creo. Bueno, depende. Claro que sí. Si no fuese así, el entorno nos daría la información y veríamos como en la Matrix, todo el mundo perfecto. Una cosa que le digo a la gente para darse cuenta que está en una Matrix o en una simulación es que el entorno le dé la información. Al tener percepción numérica, usted tiene toda la información que requiera. Bueno, eso sí. O sea, en realidad vivimos en una utopía, pero hay que cambiar la forma de pensar y cambia el mundo totalmente. La información está, los conceptos están. Antiguamente pues no se hacía nada porque no había transferencia tan rápida como hay hoy en día. Hoy en día ya al tener el conocimiento y la forma de poder hacerlo, las máquinas, la industrialización o sea, todo el mundo Pero podría vivir de manera estable. eso sí, pero también tienes que tener, o sea, tener el concepto de que hoy en día, por lo mismo de las redes sociales, que toda esa información ya la tenemos a la palma de la mano, también se Exacto. modifica, ¿no crees? O sea, también hay Pero, conceptos pero por eso sacados. mismo, ya sabiendo de que ya sabiendo, o sea, en esencia qué es, ya se puede transformar a conveniencia, no ser tan caóticos. Sí, obviamente, pues la gente se va a Sí, creer todo pero, lo que digan, pero por ejemplo, exactamente, como te mencionaba ahorita, es algo bueno lo que dijiste ahorita de que ahorita la información ya puede correr más rápido por la de las redes sociales, por el internet, todo. pero también hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, incluso hay información falsa o hay información
como dices tú, transformada a los conceptos, así que básicos de cada individuo. Como te dije, creo yo que unificar la misma moneda número uno, la misma mentalidad, no creo que vaya por ahí, ¿me Es entiendes? lo mismo porque así funcionan las criptomonedas. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Por blockchain. ¿Y qué son números? Ni siquiera son tangibles. Pero es universal porque se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Eso sí, pero no lo veo tan así, porque ¿dónde deja la cultura? O sea, No, como es dices, que como dices, por como eso hay que dices tú, también hay que cambiar la cultura, porque si se sigue pensando en un modo individualista, jamás se va a poder ser en un estado comunista. O sea, no comunista del comunismo, sino un estado de un bien común, de un en bien el cual común. todos estemos bien. Sí, obviamente pues suena Digamos, mal comunismo, pero es por el concepto. un comunismo 3.0. Algo así. Y de hecho se está formando así, porque cuando se forman comunidades en las redes sociales, forman como una especie de cultura. Eso sí. Pero si te das cuenta, ellos tienen su manera de pensar, ¿no? O sea, no creo que se puedan moldear. Ponle tú lo de la moneda, pues sí está en Pues veremos, de es que que sí se al pueda comprar. principio, por eso digo, Pero, al principio es caótico, pero eso funciona más o menos como en las guerras. Al principio pues toca moldearlos para que se vayan adaptando al nuevo sistema. Es como cuando la gente adulta no se adapta a la tecnología. sí, exactamente, ándale. O sea, los que son adultos pues no están muy de acuerdo con la tecnología, pero los que están jóvenes sí empiezan a desarrollar y adaptarse a ello. Igualmente hay gente adulta que pues trata de moldearse al nuevo sistema, porque toda la vida ha sido así una transformación constante. Pues sí, evolucionamos hasta cierto punto. De hecho es O muy sea, no curioso porque evolucionar, pero pues sí. Bueno, sí, la idea es incluso evolucionar, pero físicamente también, ¿no? O sea, físicamente hasta lo que yo sé también evolucionamos. Por ejemplo, estaba platicando con un profesor y decía que lo del ambiente, si traes una persona de hace 100 años al ambiente actual, no soportaría las cargas de contaminación. no solo la contaminación, sino que su estructura genética es distinta. Entonces, como, digamos, la forma de percibir el ambiente pues va a ser distinto. Puede que sea, es que eso es aleatorio, eso es una moneda de suerte. Puede que se adapte o puede que no subsista. Entonces por eso ahí van a la ley del más fuerte o la evolución o quién pueda resistir. Entonces genéticamente usted es el resultado de muchísimas muertes. Entonces ya está adaptado al ambiente y no va a tener problema. Eso sí. Pero ¿cuál era el punto de la plática? O no entiendo, para No, pues terminar. que sepa de que lo único que existe es energía pura y lo demás es mental. Ya con esa información ya usted la utiliza como usted quiera. Porque la idea no es convencerlo, sino hay que sepa. Bueno, pues gracias. ¿Listo? Sí, todo bien. ¿Otra Listo. pregunta? Bueno, No, los dos. pues, ¿de qué quiere hablar? Podemos hablar de todo. Tengo conceptos de casi todo. Pero pues ya con los conceptos que me dio, creo que ya desmadró todo el concepto filosófico, ¿no? Como que la energía existe y lo mental. O sea, es pues hasta cierto punto grande, como que algo que te saca de las casillas, te saca de pensar lo común, ¿no? Sí, porque la gente siempre está pensando de que ese también es el problema. Cuando usted es consciente de que todo es una mentira, ya es más moldeable y es más fácil. Obviamente, pues se van a tener los conceptos y se van a tener las conductas y comportamientos, pero ya de Hay, una forma más estable. hay un concepto que sí me gustaría preguntar, ¿Cuál? pero solo como pregunta, cada quien tiene la manera de pensar, ¿no? Sí, El claro. concepto de la existencia de un dios. Ahí va lo curioso. ¿Si alguna vez vio Dragon Ball? No, Bueno, o qué otro programa. pero Mm, si basas un concepto así en una caricatura, no creo que sea muy bueno, ¿no? O sea, pero es para que la gente se idealice por qué sucede ese tipo de fenómenos. sí, pero como tú mismo lo dijiste, o sea, explícamelo mejor con energía. O sea, en ese concepto yo te puedo hablar, no sé, de alguna Bueno, otra en caricatura. la caricatura, uno de los del principal, él tiene la capacidad de crear una bola energética. Pero entonces él al levantar las manos, él transmite su energía como a un núcleo energético. Pero como él no Sí, puede solo, él necesita la ayuda de todos los demás. Entonces todos los seres de la Tierra le transmiten esa energía a esa bola energética. Y eso es lo que le llaman Genkidama para poder destruir al enemigo. Entonces yo hago esa alusión porque las dioses y los entes también funcionan de la misma manera. Mientras la gente cree en ese tipo de energía, se plasma. Por eso se sienten real sin serlo.
Físicamente no son reales, pero mentalmente los pueden percibir porque los plasman. Por eso generan ese tipo de figuras, de espectros, demonios, ángeles y todas esas cosas. Y la gente tiene el testimonio de lo que los puede percibir, porque los plasman. Es O sea, brutal. varío. Sí, o sea, digamos, si usted es escéptico no va a tener problema porque usted nunca lo va a percibir. Pero si hay un creyente le va a dar el fe de testimonio de que es real, pero en realidad no lo es. Es porque esa energía se plasma. Pero entonces, por ejemplo, si vas a un grupo, en este caso, digamos, de que todos están pensando en una entidad y Sí, de cierta energía, y tú no estás pensando en esa entidad, pero pasas por ahí, puedes percibir no. esa entidad creada por eso, pero en Por caso de lo, que la... por lo general no sucede porque para que suceda ese tipo de fenómenos, los creyentes tienen que tener la convicción. Por eso hablan de la fe, de la razón y todas esas cosas. Entonces, por eso, digamos, la mayoría de gente que es escéptica, pues nunca va a tener nada porque no tienen esa convicción. En cambio, el que es creyente, obviamente va a poder percibirlo porque es que es increíble. Es una especie de transferencia solamente a aquellos que tengan esa convicción de que sucede ese tipo de fenómenos. Lo Ok. mismo pasa con la brujería, con todo ese tipo de cosas. ¿No? Por eso suceden esos testimonios falsos, por culpa de los mismos creyentes, generan esas entidades. Entidades. Todo es creado por la mente, o sea, por la convicción de las personas. Y no solo de la convicción de las personas, sino que transmiten esa energía a esas entidades. O sea, digamos, el escéptico puede, porque también hay casos de que la gente es escéptica hasta que le suceden cosas paranormales, pero el resto no es muy poco probable. Ya Porque, eso porque, paranormal que suceda, ¿cómo le llamas? O sea, es no, algo normal, o sea, es algo que que... paranormal es como decir que, digamos, ven fantasmas, ven espectros, ven demonios y cosas de esas. Sí, Entonces, donde se usa la metafísica, ¿no? O sea, lo que sí, como el estado explicamos. mental en el cual pueda trascender para poder generar algo que no existe. Pues en realidad nada existe, pero generan. Sí, es algo así en ese estilo. Es complicado, ¿no? Sí, No, es o sea, o sea, o sea, existe, comprender pero no es existe. es lo complicado, pero entenderlo no porque la gente entiende de que pueden haber fenómenos no explicables, por decirlo así. Por ejemplo, las psicofonías, las plasmaciones por medio de cámaras y cosas de esas. O sea, eso se genera obviamente porque las energías están, pero como los receptores son muy sensibles, pues pueden captar ese tipo de sombras y la gente asume de que es esa entidad. En cambio, el que es escéptico dice, no, eso solamente fue una cosa así, fue... O sea, el que es escéptico obviamente le va a poner la parte razonable de la física, pero paradójicamente la misma física demuestra de que ese tipo de energías pueden generar ese tipo de ilusiones. Es que es una locura. O sea, que sí existe. Para, Energéticamente sí, pero física, o sea, entonces, mentalmente no. energéticamente sí existe Dios, los demonios y todo, pero físicamente no. O sea, mentalmente. Sí, mentalmente, o sea, mentalmente se puede tener la creencia, se puede decir, creo, pero físicamente obviamente no, no es real. Y energéticamente sí existe. El Sí, hay un concepto tipo de de, Dios. mentalmente hay una energía que se plasma en ello, Por eso, pero estamos hablando, energéticamente también existiría Dios y esos seres, ¿no? O sea, pero es la misma energía. por eso te digo, Sí, energéticamente. sí, 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 sí. Ya es de acuerdo al concepto que le des acá. Según el Como, observador. O sea, por ejemplo, ¿usted es creyente o nada? nah, Nada. no sé, Entonces lo bueno, más sí, probable es que no va a percibir nada. O sea, la única forma de que usted tenga un acontecimiento en el cual lo haga dudar, pero igualmente usted va a meter la forma razonable en la cual le dice, no, sucede por esto y esto y esto. Entonces lo pasa por eso. O sea, para que suceda eso tiene que ser repetitivo. O que, mejor dicho, le pase algo que lo deje pensando. Pero por lo general la gente que es escéptica le mete la parte razonable, entonces no tienen tanto problema. pues sí, tienes razón. En cambio el creyente sí le mete toda la fantasía posible por haber y es más feliz en su mentira. Pues sí, pues yo creo que en yo siento yo, ¿no? Que en el mundo hay muchos conceptos y pues es algo que sí es cierto, ¿no? La energía, como Mm. dices tú, sí existe. Pero entonces, ¿sería de acuerdo cómo la moldes? Está bien. Es que lo más increíble es que como la energía es tan vasta, pues obviamente puede generar cualquier tipo de cosas. Es que es increíble lo que genera la energía. Es brutal.
Sí, convicción brutal. Sí, es una locura. Sí, son conceptos muy locos. Tienes razón. Sí, pero Pero, paradójicamente hay que saber toda la mentira, es que es una paradoja completa. pero entonces no sería mentira, ¿no? Sí, eso es que sigue siendo mentira. ¿Por qué? O sea, en ese Empecemos aspecto, desde la parte lógica. En la ciencia se asume que la materia es todo lo que asumimos como que está, ¿cierto? Lo tangible. La materia que está compuesta. de partículas, ¿Cómo llaman? células, átomos, ¿Y los átomos de qué están compuestos? núcleos. Sí, pero ¿cómo llaman? Se me fue. Protón, neutrón y electrón, Protón, neutrón, sí, ¿cierto? ¿Y esas partículas de qué están hechas? energía. Sí, pero ¿cómo llaman? Se llaman quarks, leptones y bosons. Y esas Igual, partículas esenciales en esencia son energía. Por eso hablan de los multiversos y todas esas cosas. Pero en realidad son El no, es Salvador. Bueno, Santo cielo. entonces esas Tan extraño ese partículas tipo. lo único que hacen es cambiar su comportamiento y conducta y generan las estructuras. sí. Hasta cierto punto sí, ¿no? Es que el Pero problema entonces, es que no se puede diferenciar tanto porque como son tantas, digamos, de un gramo de oro, tiene como 13.000 millones de átomos. Entonces es absurdo poder cuantificarlo. Y además otro problema es que todas las partículas son dinámicas. No hay nada estático a nivel físico. sí, obviamente todos estamos usando conceptos que son mentiras, ¿no? Porque el humano es el que le da el nombre a lo que existe, ¿no? Exacto. A la energía en este caso. Pero Pero ahí entonces, va lo paradójico, porque todos los datos que suministran los números apunta de que es energía. exactamente, pero entonces tú cómo le llamarías a todo lo existente? O sea, en esa Igual, pregunta. o sea, lo llamaría con la mentira que le han asignado. O sea, yo ya soy consciente de que es energía, pero igualmente le asigno porque sé que es mi realidad mental. Entonces, siendo un observador, uno asigna siendo eso porque ya es consciente de la falsedad. Es más fácil. Exactamente, pero bueno, es más fácil, pero ¿por qué no le asignas otros conceptos? O ¿Se sea, es una puede? pregunta, no, no es Sí. una pregunta de ataque, pero, o sea, es una pregunta así como de, Sí, sí se pueden asignar. Es como por ejemplo decir de qué color es esto. Entonces yo le pongo un color y yo decir, no, le puedo poner otro color. El problema es convencer los demás puntos de vista de que asuman de que es ese color. ¿Sí me van a aunque entender? O el sea, color que asignar tiene, eso y convencer a los demás de que tiene que ser así porque yo digo así. Obviamente los demás van a decir que no. Pero se puede asignar ese tipo de cosas. Por ejemplo, eso pasa mucho con los niños y eso, digamos, a los niños les dicen muchas mentiras y cuando van creciendo se dan cuenta de todo lo que no ha sido y funciona igual. O sea, si todos tenemos un bien común, pues podemos asumir esa verdad mental. esa verdad mental, pues sí, hasta cierto punto sí. Claro, Pero porque por ejemplo, lo del color de que dijiste, por ejemplo, que veas tu gorra color verde, ¿no? Y yo, exacto. digamos, la veo color azul. Y otra persona aquí la ve del mismo color que yo. Eso Entonces, pasa mucho con los daltónicos. Entonces la gente los asume como sí, si o sea, fueran un fenómeno y no así. Es que no perciben esa radiación. Entonces, ¿cómo quieren que perciben algo que no tienen las células para captarlo? eso sí es cierto, las células de daltónicos los perciben de colores diferentes. No es que las tengan, es que tienen ausencia de ellas, por eso no las perciben. Es muy increíble eso. No pasa con el sueño, a veces la gente tiende a O escuchar sea, cosas que no el existen. color no existe y esto es, digamos, blanco y negro. No es que O, sea blanco y negro, es radiación o no radia. O sea, lo que pasa es que sí, a sí, nivel de los ojos, o sea, nivel lógico te digo blanco y negro en la cuestión de que es como dices tu radiación, es como brillo, ¿no? O a eso te refieres. no es que sea brillo, son estímulos. Lo que pasa es que cuando la luz, o sea, la radiación que captan los ojos, los bastones o lo que tenga ahí, tienen estímulos. Según la intensidad, pues él va generando esa vibración. Entonces, cuando las ondas llegan, obviamente genera esa ilusión y el cerebro es el que la interpreta. Por eso Pero, existen las ilusiones ópticas y todo eso. Entonces, cuando capta información, lo que hace el cerebro es simplificar y unifica algo. Por eso los recuerdos son complicados, porque los recuerdos no son fotografías, lo son recuerdo. plasmaciones. Entonces el cerebro asocia y empieza. Por eso usted, digamos, puede ver un color de una cosa y después ve ese objeto y dice, no, pero si ese era de otro color. No es que sea de otro color, es que el cerebro simplifica los procesos para que no sea complicado.
Es brutal. El cerebro sí es brutal. Pero quitándole esos de los ojos, la manera en la que percibimos nosotros como seres humanos, como dices tú, no hay color. Entonces, quitando eso de los colores, ¿qué tipo o cómo sería la vista? O sea, es un poco complejo, como dices, No, no, paradójico, ¿no? hay aplicaciones en los teléfonos en las cuales usted puede ver distintos de radiación. Pero, por ejemplo, ahorita la que está aquí en la Tierra, no sé si me entiendas, que nosotros vemos todo de color, de ciertos colores de acuerdo a lo que dijiste de Sí. las retinas y los... De hecho, hay varias especies que también pueden percibir colores parecidos a los de nosotros, o pueden tener un croma, dos cromas, y nosotros tenemos tres cromas. Hasta el Exactamente, momento. pero quitando los cromas y todo, o sea, hablando de lo real, es como dices tu energía, ¿no? O sea, no es un color en específico, sino es radiación. Es radiación. O sea, en realidad lo que se capta es radiación. Entonces, por ejemplo, el rojo tiene mayor intensidad, por eso se siente más. En cambio, el amarillo no es tan intenso porque es una radiación menos invasiva. Interesante, interesante. Y el azul Tienes... es como un intermedio. No es tan, si el azul no es tan ni tan pasivo ni tan activo. Es muy curioso. A ver, Oye, y entonces la música, en cuestión de las notas musicales, son ¿qué vibraciones. onda ahí? Vibraciones. Entonces, según la intensidad como esté la cuerda, pues genera ese tipo de... A Leonard, ver, pero entonces, el yéndonos 23, un ¿sí? concepto, o sea, todo es energía, a lo que tenemos ya, base, energía. Sí, Pero también, aparte de la energía, ¿qué más existe? Las vibraciones. no, lo que pasa es que la vibración es una forma de entender su comportamiento. Entonces, como las partículas están todo el tiempo dinámicas, tienden a generar, como haga cuenta, como olas. Tienden a tener unos comportamientos. Entonces, tienden a colisionar, a moverse y así. Pero sí, Mm, en cierta parte todos también son vibraciones, pero es su comportamiento. Y respecto a los sentimientos, Lo mismo, son programados. Porque genéticamente las bacterias vienen a nacer, reproducir y morir. Entonces, genéticamente, de tantas muertes que tiene, se programan para que sigan subsistiendo las células. sí, pero por ejemplo los sentimientos, o sea, lo No, de sentir. por eso se da, porque tiene que tener como alegría, paz, amor, para que la Ándale. especie subsista. Cuando no sucede eso, pues dejan de esas personas vivir, porque si no tienen la capacidad de reproducirse, pues la especie se acaba. Lo mismo pasa en cualquier especie, básicamente. Entonces ellos también tienen su forma de tener como amor, paz y odio. O sea, la gente piensa que el odio no es natural, y sí es natural porque es un ámbito salvaje. Sí. Entonces, ¿qué recomendarías tú con cuestión de la energía como para una persona con apego? O las personas que hoy en día se tiran mucho a... Es complicado porque para el duelo lo que tienen que hacer es pensar en otras cosas y la gente no tiende a hacer eso. O sea, paradójicamente tiene que tener alguien que los guíe, porque ellos generalmente cuando se agobian o se reprimen tienden a decaer. Y los que se levantan por sí solos sí existen. Es raro, ¿no? El que sí se levante. Sí, o sea, existen casos, pero por lo general no sucede eso. Son muy esporádicos, Son muy digamos. esporádicos. Pero sí se puede sobresalir a los acontecimientos. Eso es lo bueno también de saber la verdad, porque cuando suceden acontecimientos que uno dice, pero ¿por qué? Entonces la energía empieza no como a no llevarla tan caótica. Eso es lo bueno. Obviamente no se va a decir que ay, está fresco y eso no, obviamente no, pero ya no se lleva de la misma manera. Porque eso es muy curioso, porque cuando la gente sabe o tiene conocimiento de las cosas, pues la puede llevar de mejor manera para su subsistencia. En cambio, cuando no saben nada, decaen de forma absurda, abstracta. Es interesante lo que dices. Como quiera, voy a... Ya te mandé el follow. Sí, sí, el 23, ¿cierto? Sí, igual, pues yo apenas voy a empezar con lo que dices, ¿no? Yo voy a empezar con música, pero Ah. hasta en agosto voy a subir mis primeras canciones, pero ya con lo que me dices, sí me dejas como pensando, ¿no? En esa Es cuestión de la... que yo también estuve en el medio de la música y eso, o sea, o sea, si usted quiere salir en el medio de la música, desafortunadamente tiene que venderse. Entonces es un sacrificio que usted tiene que pensar si lo toma o lo deja.
Es que, vender. sí, porque es que antes la música sí era un negocio de pasiones, hoy en día es una industria. Sí. Venderse en el sentido de que, o sea, las discográficas y todo eso no funcionan como la gente piensa, que porque tiene talento sube eso, no. Se tiene que dar gran parte de su esfuerzo porque es una inversión. O sea, la única forma para que, digamos, hipotéticamente, y tampoco es garantizado, digamos, pueda subsistir o surgir, es teniendo, invirtiéndole muchísimos millones en la música. Millones. Y O eso no sea, es dinero, mu- marketing, todo eso. mucho dinero. Y no solo marketing, tiene que tener conexión. Es que es, por eso la gente que tiene talento y hace negocios a veces no termina muy bien. Usted por ahí escuchó el caso de ese Paulo Londra, el tipo que tuvo Ah, sí. bastante auge y todo, y después tuvo problemas legales que porque los porcentajes y eso es un negocio bastante caótico, la verdad. No es tan sencillo como la gente piensa. Y vivir de la música es más complicado. Digo, como que era, ya te seguí, bro, para Ah, que me listo. expliques más de esos rollos. Neta que sí me atrapó esta plática. Es como que sí así como, la verdad. Listo. Cualquier cosa ahí después nos hablamos y si tiene Discord, chateamos por video que es más fácil. Sí, sin problema. Sale. Listo. Nos vemos. Chao. Cuídate. Gracias. Bye. Chao.